Jessica, gracias a todos, muchos nombres conocidos por ahí. De verdad que, bueno, para mí, como de costumbre, es un honor estar aquí acompañando al equipo de HCN World en en esta aventura. Yo lo llamo así, aventura de aprendizaje, porque cada día tenemos esta posibilidad de aprender, esta posibilidad de estar juntos. Cuéntame un poquito, Jessie, hasta qué hora tengo para conversar con todos. Tienes una hora Ok, válida, así que ok, entonces intentemos hacerlo lo mejor posible y conversar de todo esto de cultura organizacional. Fíjense una cosa, este término de cultura organizacional pareciera ser que es conocido por muchas personas, pero a la vez no es tan conocido. O cuando empezamos a estar dentro de las organizaciones y, por ejemplo, tengo la oportunidad de preguntar qué significa este tema de la cultura o cómo está conformada la cultura, hay muy pocas personas que tienen claridad de conceptos. Entonces me encantaría que aquí conversáramos. De hecho, voy a tomar nota de las cosas que nosotros conversemos, voy a hablar de muchas cosas que ustedes me van a preguntar. Permítanme que acaba de sonar el teléfono y estoy poniéndolo en silencio, disculpe. Entonces, bueno, aquí estamos. Voy a compartir una presentación que les preparé para que pueda hacer todo este tema más dinámico y poder utilizar distintos canales sensoriales, pero a la vez sí me gustaría que en la medida que vayamos teniendo inquietudes o vayamos teniendo algunas preguntas o hacer comentarios, lo hagamos sobre la marcha, lo hagamos dinámicamente y a la vez pues me puedan levantar la mano, me pueden interrumpir, no tengo ningún inconveniente con respecto a eso. Entonces vamos a conversar de la cultura organizacional y cómo la cultura organizacional refleja la gestión de cambio en el equipo, en las organizaciones. Entonces vamos a comenzar con esto y está muy relacionado con lo que viene conversando Ilene, que por cierto un saludo para Ilene, queridísima. Bueno, ojalá nos podamos encontrar pronto, pero utilizamos la vía virtual para encontrarnos. Fíjense, ustedes aquí estamos y ¿qué te ocurre cuando pasan este tipo de situaciones? ¿Qué se pueden dar cuenta de lo que está pasándole a estas personas? Vamos a ver. Por ejemplo, la chica que está en la parte superior izquierda, ¿qué creen ustedes que tiene y qué ocurre cuando estamos así? A ver, me pueden escribir o lo pueden comentar en el chat. ¿Qué está sucediendo allí? A ver, la chica cansancio, dice Rodrigo, está cansada. Si está cansada, ¿qué otra cosa se le ocurre? ¿Qué pasa cuando estamos cansados? Está preocupada, entonces está cansada, preocupada, abrumada. ¿Qué pasa cuando estamos cansados, preocupados, abrumados? Se está lamentando, así es. Si eso es así, ¿qué pasa a nuestro alrededor? ¿Cómo creen ustedes que sucede? O sea, ¿cómo creen ustedes que es el desempeño en nuestro trabajo ese día, que estamos así? Está frustrada, está bloqueada. Damos el todo por el todo, nos sentimos absolutamente bien. No das el máximo, ¿verdad, Lucy? No, y somos improductivos, estamos desganados. Y eso ocurre, pero ¿qué pasa si estamos como las chicas, no rendimos, que está abajo de esa esquina superior izquierda, la que está abajo, en la derecha? Cuando estamos así, ¿qué creen que se le está pasando y qué pasa cuando estamos así? A ver, vean esa imagen, siéntese como que si ustedes fuesen ella, esa persona. Está feliz, está motivada. De hecho, tiene así como uno está escuchando música o escuchando algo. Estamos motivados. Ahora, cuando estamos motivados, estamos alegres, está disfrutando, fluyendo. ¿Qué te ocurre a ti cuando estás así? ¿Qué te ocurre? A ver, ¿qué pasa cuando tú estás así? Cada una de las personas que estamos aquí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Eres creativo, sí señor, te sientes a tope, productivo, hay algo que funciona. Y ahora vamos a ver las figuras masculinas que están allí. La de la superior, tu mental fluye, exactamente. La de la derecha masculina superior.
con esa persona que está así, ¿qué creen que le está pasando? Miren allí, ¿qué creen que le está pasando? Está angustiado también, está angustiado. Estamos nosotros aquí interpretando, ¿ok? Interpretando solamente con una imagen. ¿Qué creen que pasa? Y es una persona que está así, bajo ese lenguaje corporal que estamos observando, que está angustiado. ¿Qué, qué pasa alrededor cuando está así? No le están saliendo las cosas como espera. Está frustrado también. Y el chico de abajo que está así, ¿qué le está sucediendo? Imagínense, algo está sucediendo. Y tiene esta figura así. Optimista, así es. Está positivo. Una actitud de logro. Ahí se ve, logré, lo logré, sea lo que sea, está exitoso. Y cuando estamos así, las palabras de éxito, fíjense cómo viene alrededor, éxito, logro, eso ocurre. Pero también podemos tener una actitud como la chica que está al final y allí está, parecerá ser que está concentrada, ¿verdad que sí? O alguien piensa lo contrario, está pensativa, está allí reflexiva, exactamente. Sí, sí, está reflexionando. De hecho, está viendo un cuaderno y pudiésemos decir, yo también tengo cuadernos aquí, pudiésemos decir, es su diario, está reflexionando de sus actitudes. Ah, no, pero puede estar evaluando una situación de negocio o una situación familiar, puede ser su presupuesto. ¿Qué les quiero decir con todas estas imágenes? ¿No? Y aquí podemos interpretar y de hecho crearnos historias maravillosas de todo esto que ocurre. Pero lo que les quiero decir aquí es que todos, absolutamente todos los que estamos aquí en esta sala y los que nos van a escuchar después en diferido y los que no nos van a escuchar, todos en el mundo, pasamos por distintas situaciones que nos hacen sentir de una determinada manera y nos hace tener un determinado estado de ánimo. Y resulta que el estado de ánimo que tenemos en un momento particular determina lo que va a ocurrir, más allá de lo que está ocurriendo en el momento, determinan nuestro comportamiento, determinan las acciones y cómo vamos a comenzar a tomar decisiones. Entonces vamos a dejarlo aquí. En algún momento de nuestra vida hemos sentido todo lo que dijimos según lo que observamos en estas imágenes. Hemos sentido cansancio, hemos sentido frustración, hemos estado felices, hemos estado fluyendo, tenemos momentos de reflexión y nadie se escapa de esto. Lo importante es que comencemos, y de eso se trata esta charla, empezar a reflexionar, hablando como la última imagen comentada, acerca de cuándo nos sentimos de determinada manera, qué ocurre cuando nos sentimos de esa manera y cómo encaja esa situación en la organización, en los equipos de trabajo. Y además, ¿qué tiene que ver eso con la cultura? Y además, ¿qué tiene que ver eso con el cambio? Pues bueno, vamos a escuchar cómo ocurre todo esto y cómo opera todo esto. Lo primero que les quiero decir es que las organizaciones, es decir, todos los equipos del mundo, son tan complejas como las personas que las conforman. Lo repito, las organizaciones son tan complejas como las personas que las conforman. No hay tal cosa de decir, es que esta organización no es compleja o esta organización sí es compleja, esta es medianamente compleja. Todas son complejas, pero son tan o menos según nosotros. Y nosotros somos todas esas personas que están aquí en estas imágenes que sentimos cansancio, que sentimos frustración, que estamos en proceso de reflexión, estamos alegres, tenemos logros, tenemos éxito. Entonces, el cúmulo de emociones, el cúmulo de estados de ánimo, el cúmulo de sentimientos y todo lo que pasa en nuestra vida personal como personas, porque ante cualquier posición organizacional que tengamos, somos personas, eso es lo que va a determinar el comportamiento organizacional.
Entonces, el gran mensaje o el primer gran mensaje que le quiero transmitir es que las organizaciones están conformadas por personas y las personas son lo que determinan o es lo que determina la complejidad organizacional. Y esta relación la hago porque a veces creemos que una cosa es la individualidad, lo humano, nosotros como humanos, y cuando hablamos entonces de organización, es como que si hubiese algo, una entidad aparte, ciertamente es aparte, pero nos pasamos el switch como que si fuésemos, o fuese un robot la organización. Y resulta que por mucha inteligencia artificial que trabaja esa organización, por mucha tecnología que tenga, por mucho, bueno, automatización de todos sus procesos, las organizaciones están conformadas por personas, son humanas y es inevitable que en la organización haya todos estos sentimientos y todas estas emociones que nosotros hemos estado hablando hasta los momentos. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es tu personalidad? ¿Alguien me puede escribir? ¿Me pueden ir colocando en el chat rápidamente? De hecho, ustedes hicieron una dinámica con Ilene y decir qué es lo que traen de su papá y qué es lo que traen de su mamá. Y eso podría formar algo de su personalidad. Si yo les pregunto, vayan escribiendo, ¿cómo es tu personalidad? Es más, esa es una pregunta que normalmente no nos las hacemos. Y eso que podemos hablar de test psicológico, y esto no es una pregunta ni siquiera psicológica. Si yo te pregunto, ¿cómo es tu personalidad? ¿Qué describes? ¿Qué dices? ¿Qué dices de ti mismo? Cuéntame un poquito. ¿Cómo es tu personalidad? A ver, escriban o lo comentan. ¿Cómo es tu personalidad? Proactiva, servicial. ¿Qué más? ¿Qué característica forma parte congruente, perseverante, optimista, alegre, tenaz, respetuosa, disciplinada, orientada al logro? Ustedes tienen características específicas, especiales, y por más que nosotros seamos, por muy iguales que tengamos o seamos con otra persona, Ángela dice seria, simpática, amable, algunos cuadrada, quizás algunas veces cuadrada, amable, divertida, enfocada. Por muy iguales que podamos ser con otras personas, cada uno tiene una personalidad única. De hecho, para quienes no saben, yo tengo una hermana gemela. Gemela, además, tenemos el mismo ADN. Somos de esas gemelas univitelinas, que vino de una sola unión, de un solo óvulo, un solo espermatozoide que se dividió en dos, que ese todavía sigue siendo un misterio de la ciencia y no se sabe, no se ha descubierto por qué ocurre eso. Pues yo soy gemela, así. Y además, ni ella ni yo somos iguales en términos de personalidad, somos muy diferentes. Es decir, somos únicos, cada quien es único con su personalidad. Edgar dice, soy perseverante, bajo perfil, terco, entre otras. Entonces, esta personalidad, ¿por qué yo les pregunto de esta personalidad? Porque resulta, señores, que así como cada uno de nosotros tiene personalidad, las organizaciones tienen su propia personalidad. Además, es única. Y esa personalidad son esas características que nos describen cómo somos. ¿Cómo somos? Ustedes dijeron servicial, alegre, terco, enfocado. Esas son características. Entonces, ¿cómo es la organización donde tú trabajas? ¿Cómo es? ¿Cuál es la personalidad? Y yo te aseguro que así como nosotros, cada uno de los seres humanos que estamos aquí, que estamos en el planeta, la personalidad de la organización, de tu equipo es única, aunque tengas a 10 organizaciones al lado tuyo que vendan lo mismo, que estén en el mismo mercado, que tengan exactamente, se hayan fundado incluso el mismo día, aunque tengan el mismo número de trabajadores. Pero ¿qué te hace diferente
son las personas que están dentro de cada una de las organizaciones y que forma parte de esa personalidad. La personalidad de tu equipo está conformada por el conjunto de personalidades de las personas que forman esa organización. Si nosotros como seres humanos somos únicos y formamos parte de un equipo, ese equipo es único solamente por el hecho de que nosotros estamos en este equipo. Entonces vamos a ir reflexionando nuestra personalidad individual y nuestra personalidad organizacional. Y esta personalidad, señores, es lo que llamamos cultura organizacional. No busquemos conceptos rebuscados, rimbombantes. De hecho, nosotros podemos encontrar miles de acepciones, miles de significados, y podemos buscar en internet, en la inteligencia artificial, en ChatGPT, qué es cultura organizacional. Y nos van a dar múltiples conceptos, pero el concepto que yo les traigo y que quiero que se lleven hoy es que sencillamente, así como tú tienes personalidad, la cultura organizacional es la personalidad del equipo, de la organización a la que tú perteneces. Y resulta que esa cultura organizacional, que es la personalidad, es el detalle único, es el detalle estratégico que marca la diferencia. A veces yo me encuentro con líderes, con dueños de empresa, los CEO, y a veces se preocupan muchísimo. Y por supuesto, son estrategas y por supuesto que normalmente en el equipo Metas vamos a promover una buena gerencia, las mejores prácticas, la planificación estratégica, pero basta con entenderte quién eres tú, qué te define, cuál es tu personalidad. Puedes tener una estrategia espectacular, puedes tener unos productos maravillosos y unas tremendas oportunidades de mercado, pero es tu cultura, es tu personalidad lo que va a hacer que aproveches esas oportunidades, que te destaques en el mercado. Por eso llamamos a la cultura organizacional el detalle estratégico, y si se dan cuenta, la palabra estratégico está en otro color que marca la diferencia. Y yo quisiera decirles por qué está de otro color, porque muchas veces, siendo esto tan importante, el tema de la personalidad organizacional, la cultura, no todas las organizaciones, no todos los equipos de dirección, los líderes organizacionales toman esto en cuenta como algo estratégico. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, los promotores naturales de este tipo de conceptos y de personalidad organizacional, que son recursos humanos. Podemos encontrar de equipos de recursos humanos, equipos de algunos directores, gerentes, intentando hacer ciertas actividades que ya podemos hablar de cuáles son las recomendadas para establecer todo este tema de la cultura organizacional, y muchas veces nos ven como, de verdad, prefiero hablar de finanzas, prefiero hablar de ventas, prefiero hablar de estrategia, prefiero hablar de la parte comercial en su todo, de marketing, y este tema cultural, este tema de personalidad, normalmente en nuestros países latinoamericanos los dejamos hacia un lado porque no lo vemos importante. Y así como nosotros tenemos una personalidad basada en esa personalidad, es que vamos a asumir los retos. Basada en esa personalidad es que vamos a encontrar desafíos que representan oportunidades de aprendizaje, en donde lo más importante es que aunque no logremos resultados deseados, encontramos justamente la oportunidad para aprender, porque así como existe una presuposición de la programación neurolingüística, oído al tambor, no existen fracasos, lo que existe son resultados indeseados. Pero mirar, comprender y aceptar esa realidad o ese dicho o esa presuposición como una realidad solamente depende de tu personalidad. Si tú crees que sí es un fracasado, que sí es un fracaso cuando no nos generamos los resultados, y mi personalidad es de pesimista, de no mirar, de todo es nube negra y no existe, pues eso es lo que vas a ver y esa va a ser tu realidad.
En cambio, si mi personalidad es de reflexión, que también Ilene nos invitaba a esa parte de reflexión, de reflexionar y actuar, ese es un detalle estratégico que tenemos que impulsar en las organizaciones porque de esa manera es que vamos a asumir los desafíos y retos. Y estamos hablando en una charla de cultura organizacional y la gestión de cambio. Entonces, si hablamos de la cultura organizacional y la gestión de cambio, entonces la gestión de cambio, el cambio es constante. El cambio son esos desafíos, son esos retos. Y si yo no tengo una personalidad que acompaña a asumir esos desafíos, a asumir esos retos, no va a pasar más que entender cualquier resultado indeseado como un fracaso, porque el cambio va a seguir, el cambio va a existir, sea como sea. Pero si nosotros no miramos desde una personalidad a ese cambio de frente, lo entendemos, lo aceptamos y lo gestionamos, lo trabajamos, pues no va a suceder más que frustraciones, cansancio y nos vamos a ubicar en constante en esas imágenes que estaban del lado izquierdo que veíamos al principio de nuestra presentación. Entonces, si ustedes ven allí la presentación, tenemos varios superhéroes. Me van a decir, pero yo no conozco mucho las historias de cada uno, pero igual los traigo. ¿Qué quiero mostrar aquí? Que por muchos superhéroes que seamos y que somos todos aquí, los que estamos aquí somos líderes, estamos aquí y tenemos esa capacidad y ese don, por muy superhéroe que seamos, tenemos una personalidad única. El Hulk que está allí es un superhéroe muy distinto al Capitán América. Y el Capitán América es muy distinto a la Mujer Maravilla. Y es muy distinto a cada una de las personas que estamos aquí. Así que definamos cuál es nuestra personalidad y cuál es nuestra cultura organizacional. Resumiendo esto un poco más aterrizado y para que se lleven estos mensajes, la cultura organizacional es el sello distintivo. La personalidad de la organización es la personalidad de la organización. Es la práctica de hábitos y valores que conducen al bienestar y la salud empresarial. Entonces, nuestra personalidad está creada por hábitos y además por valores y es la base del crecimiento y desarrollo. Entonces, fíjense una cosa, escríbanme en el chat rapidito, ¿cuáles son las partes de un árbol? A ver, ¿cuáles son las partes de un árbol? Vamos a hacer, ustedes me van a enseñar a mí cuáles son las partes de un árbol. A ver, perdónenme por la tos. A ver, ¿cuáles son las partes de un árbol? ¿Quién me dice? A ver, a ver, a ver. Raíces, ajá, raíz, tronco, ramas, tronco, tallo, hojas. ¿Y qué genera o qué produce un árbol? Frutos. Exactamente, Luz Marina. Produce frutos. Oxígeno. Claudia, un saludo. Oxígeno produce un árbol. Brinda sombra. Exactamente. Sombra, frutos. Eso es lo que produce un árbol. Ahora les pregunto, miren esa otra pregunta que está aquí. ¿Qué tiene que suceder para que un árbol sea fuerte? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Produce flores, Tatiana. Así es. ¿Qué cosa tiene que suceder para que un árbol sea fuerte? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Vamos a hacer, y voy a anotar sus respuestas aquí. Tierra fértil, ajá. Nutrientes en el suelo, ajá. Agua, raíz fuerte. Raíces más grandes que sus troncos, raíces grandes. Tierra buena, obtener sol, espacio,
Sí, señor. Hace poco estaba en casa de una amiga que sembró un pino. Ahora el pino es gigante, o sea, lo tenemos que ver así. Las raíces están, bueno, están muy grandes, están muy grandes. No tiene espacio para crecer. Ajá, entonces miren lo que ustedes han dicho. Lo voy a resumir. Necesita tierra, necesita nutrientes, agua, raíces fuertes, espacio, sol. ¿Y por qué nosotros queremos, a ver, imaginémonos que estamos sembrando un árbol? Yo quiero que hagamos esa imaginación. Imaginémonos, estamos sembrando un árbol y no sé quiénes han sembrado árbol en realidad, pero imaginémonos que estamos sembrando un árbol. ¿Por qué queremos un árbol fuerte? ¿Qué pasa? O sea, o sea, ¿por qué puede ser un árbol cualquiera, pero yo quiero un árbol fuerte? ¿Para qué nosotros quisiéramos un árbol fuerte? Imagínense que yo estoy sembrando un árbol y quiero un árbol fuerte. Y para eso necesito tener tierra, nutrientes, raíces, eh, sol, raíces fuertes, raíces profundas. Ajá, Brenda, para que dure muchos años. Voy a anotar eso. Dure años. Para tener buenos frutos, Leonardo, al futuro, claro. Y podamos aprovecharlo para que no se caiga. Importantísimo, si yo tengo buenas raíces no me voy a caer y no perdamos nuestro esfuerzo, dedicación, tiempo y amor brindado para que nos dé sombra, frutos, oxígeno, todo eso que dijimos que da, ¿verdad? Que nos reconforta por mucho tiempo. Entonces, hacemos algo hoy, abonamos la tierra, creamos raíces fuertes para que ese árbol no se caiga, para que ese árbol dure mucho tiempo, para que ese árbol tenga frutos, para que ese árbol nos dé sombra. Ahora bien, hagamos esta analogía del árbol con nuestra cultura organizacional. Vamos a hacer esta analogía y quiero que hagamos aquí una analogía con nuestra cultura. Ya dijimos que la cultura es la personalidad. Miren esto, miren esta imagen. Y esta es la cultura organizacional. Chicos, mientras más profundas son las raíces, si ustedes lo dijeron, raíces fuertes, la tierra allí, mayor probabilidad tiene ese árbol de soportar los tornados, intempestades. Y Ángela dijo, para que no se caiga. Si viene una tormenta, viene un tornado, viene una tempestad, que siempre ocurre, nosotros no podemos decir que no ocurre. Que nosotros desafiar la naturaleza sería tonto. Y la naturaleza es el cambio, siempre va a venir algo, o sea, eso es un hecho. No podemos cambiar el cambio, no podemos controlar lo que sucede con el cambio. Y dado que no lo podemos controlar, ¿qué sí podemos hacer? Crear un árbol fuerte. Y para que creamos un árbol fuerte, necesitamos raíces fuertes, una buena tierra, que esté bien, raíces profundas, que tenga nutrientes, que le abonemos, que le demos agua, que le dediquemos tiempo, que le dediquemos amor. Las raíces, son las raíces de nuestra organización. Necesitamos crear un árbol fuerte, pero sí tener un plan para que ese árbol crezca fuerte. Ya mira, eso es importante. Sí tener un plan para que eso ocurra, pero vamos a ir aterrizando conceptos. Necesitamos un árbol fuerte y para eso necesitamos raíces fuertes. Ahora, Leonardo, todos, ¿cuáles son esas raíces organizacionales? Fíjense lo que está allí. Esas raíces organizacionales son los valores, señores. Las creencias y los hábitos. Nosotros tenemos creencias, tenemos hábitos y son las normas, la estructura que le demos a esa organización. Ahora, cada uno de ustedes que se encuentre en una organización, bien sea la familiar es una organización que aplica este concepto perfectamente de árbol, de cultura organizacional. Bien sea que tengan un negocio propio, que están ahorita creándolo,
o están en un negocio propio avanzado, un poco más en crecimiento maduro, o formen parte, ese sentido de pertenencia de un equipo que no es que sean los dueños, pero sí son dueños a la vez porque somos parte de esa organización. ¿Cuáles son los valores que se viven en esa organización? Que no son los que están pegados en una pared, que no son los que están en su página web, no son esos, no son esos. ¿Cuál es la misión del negocio? ¿Qué pasa allí? Es más, ¿qué parte de la misión de ese equipo dicen los valores que se viven en ese equipo? Y si tú estás creando una empresa en este momento, es que parte de tu misión vas a construir, vas a diseñar cuáles son tus valores. Y por eso no es en vano que en cualquier estudio de planificación estratégica, los primeros temas de planificación estratégica, miren lo que estoy diciendo. No empezamos a estudiar planificación estratégica hablando de KPIs, indicadores de gestión, estado de ganancias y pérdidas, o sea, los finanzas mezclados con indicadores de ventas de la parte comercial. No. ¿Qué empezamos con la planificación estratégica? Con misión, visión y valores. La raíz. Y las creencias y hábitos. ¿Alguien me quiere comentar qué creen que es creencia? O si saben qué es creencia, fíjense, ¿qué creen que son las creencias? ¿Qué son las creencias? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de creencias? Porque además hablamos mucho de creencias y estamos en una cumbre virtual de coaching y mentoring y todos hablamos de creencias, todos hablamos de valores. A la vez, quiero validar un poco el concepto. ¿Qué es creencia para ustedes? ¿Qué es? Un pensamiento o idea que damos por válida. Sí, señor Brenda, es una verdad que nosotros creemos y la damos válida para nosotros. Pero resulta, Brenda, y todos, que esa idea que tú tienes como válida es tu verdad, es tu validez, es tuya, pero yo puedo tener otra que también es válida para mí. Y les pregunto, ¿quién tiene más validez? ¿La de Brenda o la mía? ¿Cuál es la verdad más verdadera? ¿Cuál es la realidad más real? Todos tenemos creencias, todos tenemos un pensamiento, tenemos una idea que es válido para cada uno de nosotros. Pues las organizaciones también tienen creencias, también tienen esas ideas, también tienen esos pensamientos que creen que son así, que es su propia realidad. Adriana dice, cada quien tiene su realidad de acuerdo a sus creencias. Entonces resulta, Adriana, gracias por tu comentario, que nuestros valores, la manera en que nosotros valoramos, y eso viene mucho desde que nacemos en la crianza de nuestros hogares, y habrán en hogares en donde, en una familia en particular, la disciplina es un valor fundamental, la puntualidad es un valor fundamental, la honestidad, y habrán otras con otros valores fundamentales. Esos valores hacen que empecemos a generar hábitos, experiencias que forman creencias. Entonces, la sumatoria de esos valores, de esos hábitos, de esas creencias, son las raíces de nuestra familia. Y eso exactamente ocurre en la organización. El respeto es un valor fundamental. Y ese respeto va a ser, Leonardo, que tú basado en ese valor, respeto, vas a creer algunas cosas. Y pueden generarse creencias, por ejemplo, voy a decir algunos ejemplos que nos han salido en nuestro trabajo. El respeto significa que cuando estemos hablando en reuniones, nadie prende el teléfono celular, nadie lo mira. Ah, esa es una creencia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se crea una norma. Miren cómo se va correlacionando y viene de la base del respeto. Entonces empezamos a operacionalizar en las empresas, es decir, operacionalizar significa es cómo vamos a evidenciar que exista, por ejemplo, el respeto en este equipo. ¿Cómo se evidencia que exista la honestidad? ¿Cómo? Porque honestidad, así como las creencias, los valores tienen significado según cada uno de nosotros y según nuestras personalidades. Entonces, en nuestra empresa, en nuestros equipos, hablando de cultura organizacional, necesitamos crear
raíces fuertes, raíces profundas, que son esos valores. ¿Cuáles son los valores que te determinan? Esas creencias, esos hábitos y esas normas. Solo eso, dependiendo de eso, de esas raíces, es lo que te va a llevar a los frutos, a todo eso que dijimos que ¿qué pasa si tenemos raíces fuertes? Se genera fruto, oxígeno, sombra. ¿Y cómo son esos frutos que se generan en las organizaciones, en nuestro árbol organizacional? Son los resultados que tengamos. A veces tenemos resultados indeseados, como les dije, resultados que no nos gustan mucho. Muchas veces venimos y decimos, Alejandra, por favor, ya estoy cansado de que se genere esto. O sea, hemos hecho todo lo posible y no hay cambios, pasa siempre lo mismo. ¿Y cuál es una máxima en coaching? Estamos en coaching aquí. Si sigues haciendo lo mismo, vas a generar los mismos resultados. ¿Qué es lo que pasa? Vete, ¿qué pasa con tus hábitos? ¿Qué pasa con las creencias? Me llama mucho la atención que hoy en día todavía tenemos líderes organizacionales, directores de empresas, que creen que con capacitación, con formación nada más vamos a cambiar la manera de hacer las cosas, pero mira la raíz, están los hábitos. ¿Cómo cambiamos los hábitos con una formación? Es imposible. Todo también se basa en la comunicación, Leonardo. Sí, señor, como valor, como creencia y como una norma. Está en la raíz, la comunicación está en la raíz y también está en el resultado. Si tú ves que hay una comunicación que no fluye, es un resultado. ¿Qué pasa atrás? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en esa raíz de ese equipo organizacional? ¿Qué está pasando? Ustedes creen de verdad, verdadera. Miren esto. Hoy día todavía nos llaman en el equipo Meta, directores, líderes o gerentes de recursos humanos, diciendo que los gerentes de la organización necesitan un programa de liderazgo. Cuando tú ves los años de experiencia que tienen esos gerentes y te encuentras con gerentes que tienen 10, 15, 20 años de experiencia, ¿ustedes creen que va a venir un facilitador a darle un programa de liderazgo y le van a decir en el programa de liderazgo que tiene que dar feedback, retroalimentación a sus empleados, y el gerente que tiene 20 años, 10, 15 años de prestación de servicio como gerente o de experiencia laboral, va a decir, oh, vino Alejandra y me dijo que tengo que dar un feedback positivo. Ahora en adelante voy a dar un feedback positivo. No va a pasar. No hay facilitador ahorita o sea, que le genere, que le caiga la locha, como decimos aquí en Venezuela, a la persona, o sea, que haya un destello, una iluminación. No, señor. ¿Qué pasa? Ahí tenemos que ver cuál es la fuente que está originando que unos gerentes nos dé feedback en la organización a sus equipos. Tenemos que saber identificar, se está generando un hábito allí, pero no se resuelve con capacitación. La única manera de generar cultura, personalidades que queremos, y ya lo vamos a ir hablando, está relacionado con entender qué es lo que está sucediendo y cuál es el factor que detona esa conducta. Entonces, si tenemos raíces fuertes, vamos a terminar aquí nuestro árbol, vamos a generar resultados deseados, vamos a ver el lenguaje, que es esta parte comunicacional que dice Leonardo. Acuérdense que el lenguaje está formado por lenguaje verbal y no verbal, y además el no verbal comunica el 55% del mensaje, es decir, más de la mitad. Entonces, si nosotros vemos un lenguaje no verbal, conductas determinadas, allá estamos viendo detrás de todo eso que hay valores, creencias. ¿Qué está pasando? El lenguaje manifiesta el no verbal más que las palabras. Se manifiestan los frutos de ese árbol en historias. ¿Cuáles son nuestras historias? ¿Reconocemos nuestras historias de éxito? ¿O solamente reconocemos las de fracaso? ¿O las dos? Se ve reflejado un fruto de nuestra cultura organizacional, de nuestra personalidad en el entorno físico. ¿Cómo es el lugar de trabajo? Es más, también cómo ha evolucionado nuestro entorno físico está relacionado con nuestra cultura organizacional. También está reflejado con símbolos y lemas. A mí me encanta cuando trabajamos esto en las organizaciones y hay una dinámica que, por ejemplo, hacemos y de hecho la hemos estado haciendo recientemente. Se dibuja
o realicen un dibujo la historia de esta empresa. En un dibujo, la historia, bueno, empieza una creatividad, se abre el pensamiento creativo en un dibujo, además en una hoja pequeña. Y normalmente, ¿saben qué hacen las personas en los equipos? Colocan el logo de la empresa, cómo comenzó, o las cosas simbólicas, los símbolos, y cómo son, y cómo es ahorita, cómo es en este momento. Y ves que los símbolos, los lemas, todos los eslogans que utilizamos forman parte de los frutos de evolución de este árbol organizacional. Y también los frutos que podemos generar a raíz de nuestros valores, creencias, hábitos y normas son los ritos y ceremonias que tengamos. Allí, por ejemplo, les pregunto, ¿celebramos las victorias? ¿Estamos acostumbrados a celebrar victorias en nuestras organizaciones? Cuando nos ganamos un proyecto, cuando tenemos una venta extraordinaria o no, lo comunicamos. Toda la organización la sabe. Estamos enterados. Reconocemos el buen trabajo, reconocemos las mejores prácticas. Todo eso va generando la cultura organizacional. Ahora bien, ¿qué sigue aquí? Eh, ¿Nosotros queremos un tronco vigoroso en nuestras organizaciones o queremos más bien algo endeble? Yo creo que queremos todos un tronco vigoroso porque sabemos las bondades de un tronco vigoroso, años, frutos, que no se caiga, sombra. Entonces, chicos, la cultura organizacional es la personalidad y es aceptada por todos los miembros de la organización. Es compartida porque los valores, si estás allí y sabemos que las raíces forman parte de los valores, las creencias, los hábitos, tú lo estás compartiendo. Es promovida además, aunque no digamos con una pancarta, la cultura organizacional, no, el hecho de estar allí, el hecho de hacer lo mismo, o cuando digo lo mismo, parecido y nos parezcamos todos, estamos promoviendo la cultura organizacional y además es resguardada por todos los miembros de la organización. Otra cosa que también nos encontramos mucho, no existe tal cosa como que no hay cultura organizacional en las empresas. El hecho de que no esté escrita, el hecho de que no esté declarada, el hecho de que no haya un trabajo explícito de cultura organizacional, no quiere decir que no está, que no existe, porque es como que si yo dijera, tú no tienes personalidad. Es más, ¿cuántas veces decimos eso hasta, por lo menos en mi país, se dice mucho cuando somos muy jóvenes y somos pequeños, eres falto de personalidad como un insulto o como una manera de decir, bueno, no te decides, eres incongruente, pero es que aún así, siendo incongruente es parte de la personalidad. Entonces, no existe tal cosa en la empresa y por supuesto en cada uno de los seres humanos como que no hay cultura organizacional. Sí hay, siempre hay cultura. Lo que pasa es que muchas veces no la tenemos consciente, cómo es la cultura, cómo es la personalidad de la organización en la que pertenezco. Y a veces nos cuesta definir esa cultura. Decimos, pero ¿cómo es, Alejandra? De verdad, no entiendo cómo todavía estás hablando de cultura, de personalidad, si yo ni sé describirme a mí mismo, ni siquiera, entonces con menos voy a describir a la empresa. Entonces, el ejercicio que te invito a hacer, y se parece a esto que está aquí, y son varias cosas, es hacerlo muy sencillo, porque en la sencillez está la clave. ¿Qué significa la sencillez? La sencillez ¿y cómo lo hacemos muy sencillo? Imagínate que la empresa, que el equipo, que la organización donde estás, la fundación, donde sea que estés, es una persona, porque es una persona. Y tú le dices, ajá, ¿cuál es la personalidad de esta persona? ¿Qué digo? A ver, no sé todavía. Bueno, contéstate estas preguntas. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo se toman las decisiones en esta persona organización? ¿Cómo son los comportamientos generales en esta persona que es la organización? Y capaz que cuando te estás contestando eso, estás visualizando a la persona más influyente en la organización. Bueno, esa persona más influyente tiene que estar consciente que es la persona más influyente y es punto de referencia. Pero si la tienes que describir, descríbela, es parte de lo que se hacen las cosas en la organización. ¿Cómo se dan las recompensas y reconocimientos en nuestro equipo? ¿Cómo es la comunicación? Es decir, ¿cómo hacemos las cosas y cómo nos comunicamos y cómo son las celebraciones? Hacemos compartir.
no hacemos compartir. Cuando digo compartir en Venezuela es unirnos, es esa celebración que decía Ilene antes de que a veces necesitamos vernos y aunque nosotros nos encontremos y somos aquí un grupo exclusivo, hablándonos ahorita y aunque sea virtual, la mente, también le decía a Ilene, que la mente no sabe, no diferencia cuando está recordando y cuando lo está viviendo. Entonces es importante no estar recordando emociones de bajo nivel porque lo vamos a revivir, pero la mente tampoco sabe cuando estamos imaginando. Entonces es importante saber qué ocurre. Entonces nosotros en la virtualidad no existe tal cosa como excusas. Es que no estamos todos juntos, estamos regados en distintos países. Eso pasa mucho en las organizaciones. Es que, miren, hay unos cuantos en Chile, otros en Colombia, unos en Venezuela y otros en Argentina. ¿Y qué pasa? La mente no sabe si estamos juntos físicamente o no. La mente está allí. Y quienes han estudiado hipnosis sabemos que eso es así. Y es interesantísimo lo que ocurre. Entonces, preguntémonos y contestémonos nada más cómo hacemos las cosas, cómo celebramos. ¿Nos unimos, no nos unimos o ponemos más bien excusa de que estamos lejos y no nos podemos unir, no nos podemos hablar? ¿Cómo tomamos las decisiones? Allí es que definimos nuestra cultura. Y realmente la cultura son los detalles del día a día, los pequeños detalles. No hace falta describir más nada. Es cómo se obtienen y se logran las cosas, cómo son las relaciones, cómo se viven los valores, ese respeto que dice Leonardo. ¿Cómo se vive ese respeto en el equipo donde estás tú, Leonardo? ¿Se cumplen los acuerdos? Eso es lo que describe la cultura de la organización de cada uno de nosotros. Eso pasa, eso es. ¿Y qué pasa allí? Que nosotros estamos o no estamos en función de esa cultura y solamente estamos aquellos que compartimos esa personalidad, esa cultura. Miren, a veces están así y muchas veces me da gracia que me dicen cosas como algunas personas en las empresas, mira, la verdad es que me siento malísimo en esta organización y no comparto para nada lo que están haciendo. Wow, cuéntame un poco más, a ver en qué puedo apoyar. ¿Cuánto tiempo tienes en la organización? Perdón, aunque me diga un mes, pero miren que pasan cosas como, tengo 15 años en la organización y no comparto los valores, nada, las creencias. Digo, ¿de verdad? ¿Tú crees eso? Señores, la cultura es promovida, aunque no lo digamos, es compartida, porque nosotros formamos parte de esa organización. No es el otro, nosotros somos parte de esa cultura. Miren algunos datos con respecto a la cultura. Miren, ustedes pueden buscar información y hay empresas especializadas en cultura organizacional. Nosotros hacemos un fuerte esfuerzo para que eso suceda porque es la base, es la estrategia. Pero miren, hay una, y ahí está la fuente en donde les traigo esta información. Pero miren esta belleza. En un estudio en donde hay muchísimas empresas latinoamericanas, más de 1.400 empresas que salió en este estudio, que el 50% de los colaboradores, 50%, o sea, la mitad, es un número importante de los hallazgos, experimentan la cultura con mayor fuerza, o sea, la personalidad de esa organización en el enfoque del desempeño. ¿Qué es esto, Alejandra? Ya va, no entiendo nada. Que la forma en que se administra el desempeño del personal tiene un fuerte impacto en el compromiso y los valores y la cultura de esa organización. Otra vez, suena medio rebuscado. La mitad de las personas de este estudio sienten, piensan de los colaboradores, que si esa empresa, en la empresa donde están, su cultura hace énfasis en el desempeño, en la evaluación de desempeño, eso va a afectar inmediatamente en el compromiso organizacional. Entonces, si la mitad de las personas piensan que la evaluación de desempeño como un eje fundamental de la cultura organizacional aumenta el compromiso, que tenemos que hacer los líderes organizacionales, los gerentes de recursos humanos, duro, fino, bello con la evaluación de desempeño.
Evaluemos el desempeño de nuestros colaboradores porque la gente necesita ser evaluada. La gente quiere retroalimentación, la gente quiere feedback. Y si tú me evalúas, me das feedback, me retroalimentas, quieres decir, me estás enviando un mensaje que yo soy importante para ti. Si tú no me evalúas, no me das feedback, no me dices nada, pierdo yo la motivación, pierdo el compromiso. Entonces, la cultura importantísima es o está formada y hay data en la evaluación de desempeño, pero hay otras cosas importantes en la cultura. Más de la mitad, 53%, miren lo que dice. Sienten la cultura, sienten que sí, cuando hay reconocimiento y celebraciones, señores. ¿Qué significa esto? Que las personas quieren sentirse valoradas por lo que hacen, por lo que contribuyen a las organizaciones. El hecho o la manera en cómo reconoces a las personas y los equipos dice mucho sobre tu cultura y lo que tú valoras. Si tú valoras el respeto, hablo del respeto por lo que Leonardo comentó, si tú valoras una buena comunicación, si tú valoras la disciplina, la puntualidad, dependiendo de lo que estemos, el hecho de que reconozcas a las personas de los equipos, por eso estás dando el mensaje que valoras mucho esa actitud de puntualidad, de disciplina. Cuando reconoces públicamente a los colaboradores por comportamientos que se parecen mucho a los valores, que están reflejando los valores, le das vida a la cultura y eso genera un hábito, se hace más fuerte esa raíz. Espero que me estén siguiendo todo lo que estoy comentando. Pero además hay otro hallazgo importantísimo en este estudio que me parece fascinante, que me encantó. Miren esto, que lo dije hace ratico. Se experimenta con mayor fuerza la cultura cuando nosotros marcamos la pauta a través de nuestra misión y nuestros valores. Otra vez, misión. La misión es maravillosa. Y yo he llegado, no voy a decir a todas, pero la mayoría de las organizaciones yo le pregunto, ¿cuál es la misión del negocio, señores? No saben lo que pasa y a lo mejor ahorita usted está pasando aquí. ¿Cuál es? Y empezamos a buscarla. ¿Cuál es la misión? ¿Qué dice la misión? Le digo, ya va, no se la aprenden, no es que tienen que sabérselas de memoria, porque de verdad yo ni siquiera me sé la de memoria, la del equipo Meta, pero ¿cuáles son los elementos fundamentales que dice esa misión? ¿Cuáles son los valores implícitos que está allí en la misión? Señores, es necesario, esa es la pauta, esa es la principal raíz de nuestro árbol. Si su misión, como dice aquí, es ayudar a los demás, su cultura podría ser de colaboración. Porque hay congruencia entre mi misión y la personalidad. Pero si es de innovación, que ahorita está muy de moda el término innovación y hablamos de innovación, 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 y es un valor central y además lo incluimos como valores en nuestra organización, bueno, tenemos que establecer normas, sistemas, la dinámica organizacional basada en innovación, porque si no, entonces el árbol no va a estar fuerte, vamos a tener raíces poco profundas y el tronco va a ser endeble y cualquier tempestad viene y nos huele ese árbol, se cae el árbol, porque no estamos acompañando la misión con los valores. Para crear una cultura sólida, aproveche su misión y sus valores para guiar las iniciativas diarias. En el día a día, pregúntate, ¿cuál es la misión? A ver, lo que yo estoy haciendo y suena de verdad, es tan romántico, señores, es estratégico. ¿Cuál es mi misión? Mi misión establece colaboración, innovación. Esto que estoy haciendo apunta de qué manera mi misión. Como que no, ¿no? El día a día, las iniciativas tienen que apuntar a esa misión. Ya estamos terminando. Según mi reloj, nos quedan 10 minuticos. Señores, no lo dije yo, no lo digo yo, lo dijo Peter Drucker, el considerado el padre de la administración, de las estrategias de negocio. La cultura se come a la estrategia en el desayuno. Esto significa que podemos tener una cultura, una estrategia espectacular, un proyecto innovador,
podemos estar con unos productos espectaculares, líderes en el mercado, la vamos, bueno, como decimos en mi país, a batear de jonrón, así como el béisbol, la vamos a sacar. Pero si mi cultura, la personalidad de mi organización, mis valores, mis creencias, mis hábitos y las normas de las cosas como se hacen en la empresa no acompañan a esa estrategia espectacular, gana la cultura, no la estrategia. Siempre, siempre, siempre va a ganar la cultura. Así que mosca, porque lo que está arriba, está abajo, es un reflejo. Todo lo que refleja los frutos de nuestro árbol es el reflejo de cómo son las raíces. Las flores que aparezcan en nuestro árbol es producto de cómo están las raíces. Las raíces manifiestan nuestras raíces, nuestros comportamientos. Si nosotros entendemos cuáles son nuestros valores y podemos establecer una rueda de valores es una idea que además la aprendí en coaching, que sencillamente hacemos una rueda, la dividimos en 8 y colocamos en cada uno de esta pizza, de esta tarta dividida, de esta torta, cuáles son los valores más importantes que tú quieres instaurar en tu empresa, en tu organización. Ay, Alejandra, pero es que mi organización ya tiene 20 años, ya tiene 30, tiene valores. Es el momento igual. ¿Cuáles son esos valores que quieres instaurar? ¿Cuáles son lo que de verdad definimos, que son los precisos, la personalidad que queremos tener? Y si ya tienes andando un buen tiempo en tu equipo, ahora empiezas a valorar. ¿Qué valor le das? Si el respeto es un valor que quieres, coloca en un pedazo esa torta el respeto. Ahora te pido y valora, dale valor. Valora ese valor. Del 0 al 10, ¿cuánto crees tú que hoy día se vive el valor respeto con el comportamiento que definiste, que es valor respeto en esta organización? No es cuánto quisieras que esté, porque todos queremos que sean 10 cada valor, pero a lo mejor para ti la innovación, el respeto es un valor importante, te encantaría que sucediera en un valor 10, pero hoy día está en 8, hoy día está en 7, en 5. ¿Qué te hace valorarlo en 5? Y la oportunidad es la brecha. La oportunidad es lo que no es lo que ese justamente que tiene que suceder para que sea 6 y no 5. Y para que vaya subiendo progresivamente y que se evidencie el valor respeto en 10. Resumiendo rápidamente, la cultura organizacional es la personalidad de la organización, es aceptada, compartida, promovida y resguardada por los miembros de la organización. Todos los resultados, es decir, los frutos de nuestro árbol, depende de la cultura organizacional. La cultura organizacional puede, y además coloco, debe ser planificada, es estratégico, y la cultura organizacional se come a la estrategia en el desayuno. Ahora bien, aquí me pueden estarse preguntando, ¿y cómo eso de que se planifique y cómo lo hago? Ok, ajá, vamos a ver. Tenemos que entender que las organizaciones son sistemas, todo está interrelacionado. Y como está todo interrelacionado, el hecho que tú estés en una organización, formas parte de un todo. Cada uno de nosotros formamos parte, tú eres importante. Todos somos importantes. Aquí no hay nadie que sobre en un equipo. Nadie. Todos somos importantes. Si nosotros empezamos con ese concepto, también podemos empezar a entender y cómo gestionamos el cambio con la cultura. Entonces ya podemos ir viendo el título de esta charla. El título de esta charla es La cultura refleja cómo gestionamos los cambios. Si nosotros decimos que la cultura es la personalidad, bueno, eso refleja cómo ante un cambio que va a pasar. Nos quedamos y nos vamos a llorar y empezamos y nos metemos en el triángulo del drama de Cartman. Si no lo conocen, los invito a leer el triángulo del drama. Y somos víctimas de las situaciones o asumimos la responsabilidad. ¿Cuál es nuestra personalidad? ¿De víctima o de asumir responsabilidad? Porque lo que tenemos que entender en las organizaciones es que el cambio es inevitable, va a suceder. Tengas o no tengas la personalidad que sea,
El cambio es inevitable. De hecho, en las imágenes que podemos ver, miren, la tecnología, pasa el tiempo, tenemos 12 meses del año y de cada año y van pasando. Bastan con verse ustedes mismos. ¿Eran los mismos hace 2 años? ¿Hace en enero de este año? ¿Eran los mismos hace 10? No. Y a veces ni nos damos cuenta. La organización es un sistema y tiene elementos, tiene estructuras, procesos, contextos. Todo forma parte de la cultura. Y el cambio es inevitable, cambia el entorno, cambian los elementos, cambian las percepciones. Señores, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a vivir todo lo que hemos vivido en los años recientes? Y por eso toda esta cumbre se llama en los entornos busca en los entornos vulnerables, en los entornos que estamos todo el tiempo tambaleándonos y necesitamos árboles fuertes. La magnitud del cambio es proporcional a la magnitud del estímulo que dispara el proceso. Si nosotros tenemos un estímulo fuerte y queremos incorporar, por ejemplo, transformación digital en nuestras organizaciones, es un cambio grande. ¿Cómo la cultura acompaña todo esto? Y lo más importante, señores, es que cada componente de este sistema organizacional tiene un peso específico en el proceso de transformación del sistema. Tú eres importante y tú tienes un peso específico, así como cada uno de los procesos. Los líderes deben analizar bien el rol que la cultura juega a la hora de atraer, a la hora de retener, de involucrar y potenciar el talento. Necesitan enfocarse en los aspectos de la cultura que impulsan a los colaboradores a lograr el éxito, señores. Otros numeritos por aquí que quiero que se lleven de Gallup. Algunos conocen qué es Gallup, que es esa empresa de estadísticas organizacionales. Fíjense eso, ¿sabías que cuando existe mayor compromiso de los colaboradores y el compromiso es un valor? Miren lo que ocurre, díganme si no es estratégico atender los valores y la personalidad organizacional. El 31% de los equipos son más productivos, o sea, hay una productividad reflejada en un 31%. El 37% crece los ingresos en un 37%. Cuando la gente está comprometida hay mayor rentabilidad. Además que cada quien tiene mayor efectividad en el desempeño de su rol. Aumenta la competitividad. Entonces, todo esto que hemos hablado de innovación, de estar en el mercado, en las tecnologías de vanguardia y todo eso, nos hace más competitivos, pero eso se logra si estamos comprometidos internamente, si esas raíces son fuertes. Y hay mayor, en un 87%, retención de personal, porque el no retener personal es un costo altísimo. Entonces, señores, el bienestar del trabajador, la cultura, lo que nosotros vivimos, las personas, cada una de esas personas que vimos al principio de esta charla, que tienen emociones, cada uno de nosotros es clave para la productividad de nuestro negocio. Recuerda, ya para terminar, los cambios son inevitables y son constantes. La forma de gestionarlo está relacionada con la cultura de la organización, con cuál es tu personalidad. Entonces aquí fíjense lo que corresponde reflexionar y es un poco la guía a seguir. Define cómo es nuestra cultura. Acuérdate de las preguntas que puedes hacer para definir cómo tomas las decisiones, cómo es la comunicación. ¿Qué pasa? Imagínate que tu equipo es una persona, tu empresa es una persona. Ahora también empieza y contesta esta otra pregunta. ¿Cuál es la cultura que queremos tener? ¿Cuál es la cultura que tú quieres tener? ¿Cuál es la personalidad? Una vez que tengas la actual y la que quieres tener, ¿cuáles son las brechas? ¿Se parece a la que quieres tener con la actual? Pero lo más importante después de entender la brecha es cuáles son los factores, miren esto, que promueven esas brechas. Importante, porque si nosotros no sabemos cuáles son los factores, cuáles son los hábitos que generan esas brechas, no vamos a llegar a solucionar y a transformar, porque la buena noticia es que las creencias se transforman, que la cultura se puede transformar. Así como nosotros hemos cambiado a lo largo de nuestra vida, la cultura organizacional puede cambiar y debe ser planificada y gestionada. Si nosotros encontramos brecha, es una brecha de conocimiento. O sea, no se hacen las cosas como se tienen que hacer porque falta conocimiento.
es una brecha de capacidad, es decir, las competencias de las personas técnicas, las habilidades requieren ser potenciadas, fortalecidas. Es una brecha de liderazgo. ¿Será que el liderazgo organizacional promueve la burocracia o el paternalismo? Es necesario identificar el factor que promueve la brecha. Y una vez que identifiquemos el factor o los factores que promueven las brechas, es que podemos hacer un plan de acción. No nos vayamos de bruces. Capacitación para todo el mundo, formación, vamos, liderazgo, plan de gerencia. No, señor. Necesitamos entender primero, como todo en la vida, como nosotros mismos. Con ese plan de acción le hacemos el seguimiento y finalmente la medición. Bueno, señores, creo que fui súper puntual. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por mantenerse en contacto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? O quisiera más bien que me escriban, o el que quiere, ¿qué se llevan de la charla de hoy? ¿Qué se llevan? En una palabra, en una frase corta, y eso me va a hacer realmente sentir que me están dando feedback. ¿Qué se llevan de la charla de hoy? A ver, escríbanlo en una frase corta o en una palabra. Gracias, Lucy. A ver, gracias, Brenda. A ver, ¿qué se llevan? ¿Qué incluyen en su inventario personal? ¿Qué incluyen? Cuenten, escriben. Bueno, espero que hayan sentido que es útil, que esto les haya... Creo que se cayó Alejandra. Vamos a ver si se vuelve a conectar para cerrar. Ahí está. ¿Aló? ¿Aló? Alejandra, ¿Me escuchan? ahora sí. Aquí estoy, ¿me escuchan? Ahora yo sí te Ok, escucho, Alejandra. bueno, le estaba dando las gracias, espero que haya sido perfecto, espero que haya sido de una gran utilidad para ustedes, que hayan incorporado en su inventario personal conceptos, información importante que podamos entonces trabajar nuestras culturas organizacionales. Muy leccionadora, mil gracias. Gracias, Edgar, a ti por participar. Hola, Maurilio. Saludos desde Brasil. Saludos para Brasil. Gracias, Claudia. Me llevo que es un tan importante la cultura organizacional que el producto o servicio que se presta. Sí, señora, ese es un buen mensaje de gran valor. Gracias, mil gracias. Mil gracias a todos. Y bueno, espero que podamos tener la próxima oportunidad de encontrarnos, Jessica. Gracias a ti, gracias a todos. Un gran saludo para Paul, para Ricardo, para todos. Muchas gracias a ti, Alejandra, por tenerte una vez más en nuestra cumbre virtual de coaching y mentoring. Les agradecemos a todos por su participación durante toda esta semana. Los esperamos mañana, que tenemos una charla con Guillermo Jacobic de Perú y también con Juan Carlos, que los vamos a estar esperando para que sigamos con este aprendizaje en nuestra última jornada. Muchas gracias y excelente ponencia, Alejandra. Un abrazo, bendiciones para todos. Chao.